Llevan ya más de 6 meses como partido que dirige el Gobierno de Aragón. Un tiempo de intensa actividad también para el grupo parlamentario, que debe jugar un nuevo papel en la época de acuerdos y pactos que han marcado las urnas. En este escenario se han abierto ahora 2 semanas decisivas. Son las que van a conducir con las casi 1.300 enmiendas que se han presentado al debate a la ley de presupuestos, que empieza el 28 de enero. De ese escenario concreto y también del marco que lo envuelve hablamos esta mañana con el portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón. Es Javier Sada, ya nos acompaña en plató y con él iniciamos una ronda de entrevistas con los representantes políticos de la comunidad. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días, feliz lunes. Feliz lunes. Y feliz semana que tenemos por delante. Igualmente. También a todos ustedes, feliz semana y feliz lunes. Estamos sumergidos en una intensa actividad política que también es cierto que supera los presupuestos y que trasciende a la comunidad autónoma. Mirada aragonesa para lo que está ocurriendo, sin perder de vista la ley que va a marcar la gestión futura de la comunidad, la de los presupuestos de Aragón. Javier Sada, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Está la cosa animada, no se quejará, ¿eh? Ni usted ni los analistas políticos, hay donde elegir. No, la verdad es que no, es una época nueva, ni mejor ni peor, pero desde luego hay que estar con el escenario que ha salido de las elecciones, y ahí eso obliga a mucho acuerdo, mucho pacto, mucho diálogo, y ahí en esa tarea estamos empeñados, ¿no? Y para el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón es un momento más cómodo, de más trabajo, de más tensión, de más presiones. Bueno, de bastante trabajo, la verdad es que es de bastante trabajo, pero es un trabajo apasionante, ¿no? Yo creo que cuando se está en política y se está sobre todo intentando en una opción de gobierno, lo que se pretende es transformar la sociedad, y transformar la sociedad se hace con la acción de gobierno, solamente se hace a través de ahí, ¿no? Y por eso este trabajo es mucho, pero desde luego apasionante, y además cuando en los primeros 6 meses de gobierno se ve que están cambiando cuestiones, que se están cambiando tendencias, que se apuesta más por los ciudadanos, por los problemas, por la universalización de la sanidad, por el tema educativo, por no cerrar escuelas rurales, eso da más ánimos porque se ve la realidad de un cambio en la política de un gobierno presidido por Javier Lambán. ¿Y de un gobierno estable? Bueno, la estabilidad es que se confunde muchas veces estabilidad con falta de pluralidad. Yo vengo diciendo últimamente, primero, que el escenario es nuevo y por lo tanto nos tenemos que adaptar a este escenario, pero que la pluralidad no tiene por qué significar inestabilidad siempre y cuando los actores sean responsables. Hasta ahora lo hemos sido todos. Yo creo que lo ha sido Podemos, lo ha sido Izquierda Unida, lo ha sido Chunta Aragonesista y lo ha sido también el Partido Socialista. Si seguimos con esa responsabilidad y teniendo claro el objetivo fundamental, que es que estamos no para hacer maniobras de partido, sino para cambiar la sociedad y para dar respuesta a los problemas que tienen los aragoneses, yo creo que con responsabilidad no tiene por qué suponer ninguna inestabilidad esta pluralidad que hay en Aragón, y que por otro lado en Aragón nunca jamás ha habido mayorías absolutas. O sea, algo de costumbre ya teníamos. Y la principal herramienta para ese cambio son los presupuestos. Efectivamente. ¿Tendremos presupuestos a principios del mes de febrero? Pues sería un error por parte de todos no tenerlo. Porque ¿cuál sería la alternativa en caso de que no salgan adelante? ¿Cuál sería la alternativa a estas cifras? ¿No? Que en un año normal tampoco sería muy grave, pero en este año se prorrogarían los presupuestos del Partido Popular, esos contra los que batallamos durante 4 años, esos que este presupuesto significa que el 80% del destrozo en recorte social que había hecho el Partido Popular se recupera. Por lo tanto, sería un error por temas menores, en definitiva, que no pudiéramos disponer de una herramienta fundamental, la más importante, que supone que desde luego 350 millones más en gasto social tenga este presupuesto. No tener eso, desde luego, sería un error y un fracaso, yo creo que para todos. No contemplamos desde el Partido Socialista esta cuestión y estamos negociando todo lo posible, desde luego, para que esto no sea una realidad, la prórroga de presupuestos. Más de 1.000 enmiendas, alrededor de las 1.300 de ellas, 276 de Podemos. Podemos ya ha dicho que no hay líneas rojas, que hay que hablar, que hay que ver en la globalidad, pero ¿hay alguna de la enmienda de Podemos que consideren ustedes que va a ser difícil el asumirlas? Bueno, hay varias, ¿no? Evidentemente sí, no se pueden asumir las 270, ¿no? Pero desde luego la predisposición con la que vamos es intentar al máximo llegar a acuerdos en todo. No hay tampoco líneas rojas de no en nada. Llegaremos a acuerdo o intentaremos llegar a acuerdo en las máximas cuestiones, pero no olvidemos que lo fundamental
Lo que nos jugamos en este presupuesto al final es que 350 millones vayan para gasto social. Por lo tanto, esa es la cuestión fundamental. Ahora lo que se trata es de enmiendas parciales. Es si en vez de este gasto social tiene que ir al otro, etcétera. Pero lo fundamental, o sea, que por estas cuestiones pequeñas no pudiéramos disponer del presupuesto global, desde luego sería un error. Yo, desde luego, pienso que todos hasta ahora hemos estado con la sensación y la predisposición de negociar, de llegar a acuerdos, y en ese sentido será. Si se plantea la negociación como una imposición de uno contra otro, mal andaremos, pero si se toma la predisposición de negociar como una cesión de todos, pensando en el objetivo fundamental, es que los aragoneses lo que quieren es tener un presupuesto que cambie radicalmente las políticas del gobierno del Partido Popular, y ese presupuesto está, a falta de algunos flecos, pero está y lo tenemos, y por lo tanto cuanto antes lo dispongamos ya para ejecutar, mucho mejor. Porque hay capacidad de maniobra, tal y como está ahora el presupuesto, con el techo de gasto también ya definido. ¿Hasta qué punto existe capacidad de maniobra? Usted decía que se puede mover alguna partida de un capítulo a otro, o por lo menos de una inversión a otro, de un gasto a otro, pero ¿hasta qué punto hay capacidad de maniobra? Pues pequeña. La realidad es que es pequeña, pero siempre la hay, ¿no? Siempre la hay de priorizar más un gasto social que otro, etcétera, ¿no? Pero desde luego, evidentemente, cuando quieres hacer un gasto social, tienes que quitarlo de otro sitio. Y eso a veces es un problema y es difícil. Pero desde luego, yo creo que sí que muchas de las enmiendas pueden tener reflejo en el nuevo presupuesto, pero desde luego nunca serán cuestiones fundamentales. Sí que hay otras en cuanto a ingresos que son importantes, pero desde luego lo fundamental es lo que hay, lo que se aprobó ya, y espero que mejorándolo, este presupuesto que puede mejorar y tiene posibilidad de mejorar a través de las enmiendas, sobre todo desde luego de los grupos de izquierda, pero tampoco desechamos alguna enmienda de Ciudadanos o del PAR, del Partido Popular, siempre y cuando suponga una mejora, no suponga desde luego un empeoramiento de este presupuesto o aumentar las dificultades de llevarlo a cabo, quitar de un sitio para llevarlo a otro. No podemos desvestir un santo para vestir otro, esa es la cuestión. Enmiendas que se han puesto sobre la mesa, reducción de altos cargos o recorte de sueldos también de presidencia y de los consejeros. En ese tema nosotros nunca lo hemos descartado absolutamente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde siempre. El Partido Socialista, mire, es el primer grupo que dijo que primero había que tener un salario claro y transparente y único, que no fuera compatible absolutamente con nada. Y eso no solamente lo planteamos, sino lo que hemos mantenido en el Partido Socialista de forma interna absolutamente. Un diputado tiene derecho, si es concejal de un municipio, a tener por asistencia a los plenos una cantidad. En el Partido Socialista ya hace mucho tiempo que eso es incompatible absolutamente. En la época cuando hubo que disminuir salarios se disminuyeron, y desde luego lo que ahora hemos planteado es que hay dos cuestiones. Una, el 1% de subida de todos los funcionarios de la administración pública, desde luego renunciaremos, y se plantea que no se tenga por parte de ninguno de los políticos, y también la posibilidad de la paga extra que se perdió también, desde luego renunciarla, ¿no? Hay que hacer esfuerzo, pero sobre todo hay que hacer un esfuerzo en transparencia, en claridad, en no engañar a la gente, es decir, si se gana esto, sin trampas alrededor de consejos de administración, etcétera. El Partido Socialista, desde hace ya mucho tiempo, es absolutamente incompatible y lo queremos llevar al reglamento, que si se cobra, no se cobra de ningún otro sitio, ni del partido, ni de consejos de administración, ni de ayuntamientos, de nada absolutamente. Eso es lo fundamental. Y ahí, desde luego, estamos. ¿Recuperarán la paga extra los trabajadores públicos? Por supuesto. Eso sin dudarlo. Que es una de las cosas que solicita el Partido Popular, Partido Aragonés, y también un principio de acuerdo que hubo con el consejero de Hacienda, con los sindicatos. Claro, pero ahí, mire, para mí es más importante, no tenemos que suplir otras formas de negociación en las Cortes. Hay un acuerdo con la Junta de Personal, con la mayoría de la Junta de Personal, y no deberíamos de jugar en eso. Hay que dejar a la Junta de Personal, que tiene su papel, el hacerlo. Nuestra obligación es plantear que se tiene que cobrar la extra y se tiene que recuperar la extra. El cómo se recupera es cuestión de la negociación también con el personal del Gobierno de Aragón. Y esto se ha determinado ya y no deberíamos nosotros cambiar ese aspecto de la negociación. Es muy peligroso, desde luego, que las Cortes suplan a la negociación colectiva. Otras cuestiones que están encima de la mesa y que también van a formar parte del debate de los próximos días, como por ejemplo es ese llamado impuesto de contaminación de aguas, que ya lo conoceremos dentro de nada como el ICA. Sí, bueno, vamos a ver, el ICA... Se propone, que es lo Zaragoza, que dice Podemos, por ejemplo, que Zaragoza o Jaca o aquellas localidades que tienen depuradora, que no paguen este impuesto porque supondría pagar dos veces por lo mismo. Miren,
abrir ese debate tal cual, primero es un impuesto que se puede discutir y discutiremos en el futuro si el impuesto es justo o no es justo, y sí hay que cambiarlo, pero para todo Aragón. No se puede un impuesto plantearlo territorialmente. Mire, los impuestos tienen que funcionar así. Yo he sido muchos años alcalde de una población de 2.000 habitantes, de Ateca. Los ciudadanos de Ateca saben que nos cuesta, por hacer la recogida de basuras con los pueblecitos de alrededor, a nosotros nos cuesta un poquito más, para que a muchos pueblos les cueste un poquito menos. Pero a cambio de eso, ya no solamente por solidaridad, sino a cambio de que existan pueblos alrededor de Ateca, tenemos un centro de salud abierto y un centro de secundaria. También por egoísmo y por solidaridad. Por lo tanto, eso es la forma de hacer impuestos. Los impuestos tienen que ser que no depende de lo que te cueste en cada uno de los sitios, sino de lo que cueste globalmente. Por lo tanto, yo entiendo que Zaragoza ha pagado, los aragoneses del resto de la comunidad también han pagado la misma cantidad que los zaragozanos, y lo lógico, desde luego, es que ahora, si es un impuesto, desde luego, debería de ser igual para todo, con las bonificaciones necesarias para que no salga perjudicado nadie, pero desde luego tiene que haber cierta solidaridad territorial, porque si no abriríamos una espita, desde luego, peligrosa en cuanto a la imposición de impuestos, ¿no? Esa sería, yo creo que, sin perjudicar a nadie, sin perjudicar a los ciudadanos de Zaragoza, el impuesto, desde luego, tiene que resolver la contaminación de las aguas y su solución a nivel regional, como todo, como la sanidad. Los impuestos que se pagan en Zaragoza y en el resto de Aragón tienen que solucionar la sanidad, y luego los hospitales están en Zaragoza o están en otro sitio, pero entre todos los ciudadanos se paga todas las necesidades que tenemos los aragoneses. Con esa filosofía está el ICA, y desde luego yo creo que se ha buscado una fórmula para que nadie salga perjudicado, pero para que todos aporten a esta solución. ¿Y la ley de capitalidad de Zaragoza genera algún problema a lo largo de estos encuentros para sacar adelante los presupuestos? La ley de capitalidad yo creo que es fundamental. O sea, una comunidad autónoma donde más de la mitad de sus presupuesto habitantes, para esa es ahora lo que voy a iniciar. decir, ¿no? En principio la ley de capitalidad es fundamental. Zaragoza tiene que tener una ley que diga qué derechos y deberes tiene y qué relación tiene con el resto de la comunidad autónoma. Y cómo se pagan los servicios que ofrece. Exactamente, pero su financiación hay que resolverse a la vez que se resuelve la financiación de todos los ayuntamientos. Mire, todos los ayuntamientos de esta comunidad autónoma tenemos mucha dispersión, y todos los ayuntamientos están ejerciendo competencias impropias, pero necesarias para los ciudadanos. Claro, pensar en Aragón, en la vertebración social, el equilibrio social pasa también por la vertebración territorial. Por lo tanto, la financiación de la ley de capitalidad se tiene que acometer a la vez que la financiación de todos los ayuntamientos, desde el más pequeñito, que tiene también su función fundamental en el territorio, hasta el más grande, que es el de la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, ley de capitalidad sí, financiación a la vez que se aborda la financiación de todos los municipios. Claro, pero para eso también habría que mirar a Madrid, ¿no? Porque es una de esas asignaturas pendientes desde hace 35 años. Absolutamente, eso es. Y además todos los grupos, todos los gobiernos, da igual el color. Al final la financiación autonómica se come la financiación local. Pero yo hablo de la financiación de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Las comunidades autónomas tienen ya muchas competencias, financiación, por lo tanto una parte de eso tiene que ir, porque lo están ejerciendo los ayuntamientos, esas competencias. Y desde luego nosotros, dentro del programa electoral, el señor Lambaño lo avisó, o sea, nosotros queremos hacer una ley de participación en los tributos de la comunidad autónoma para los ayuntamientos. Y eso, desde luego, hay que acometerlo tanto para resolver la financiación de la capital aragonesa como también la del resto de municipios aragoneses, por pequeños que sean. En cuanto llegue ese momento, ¿aparecerá una partida presupuestaria para Zaragoza como una partida capital simbólica de la ley de capitalidad, y luego la financiación que ya viene siendo habitual? Pero hay que tener en cuenta también una cuestión. La comunidad autónoma gasta en toda la comunidad autónoma, en todo el territorio, pero en Zaragoza también especialmente, simplemente porque se concentran sus habitantes. Probablemente podamos derivar en un error hacia los ciudadanos, pensar que porque no se está financiando la ley de capitalidad no se financian servicios en Zaragoza. Claro que sí, está el Servet del Clínico, están la Universidad de Zaragoza, están en Zaragoza, aunque es de todos los aragoneses. Por lo tanto, sí que se está ya haciendo un esfuerzo para la ciudad, simplemente porque es la ciudad más grande de la comunidad autónoma y es la que puede soportar y donde se pueden ejercer algunos servicios que tienen que dar servicio a toda la comunidad autónoma. Pero financiar las competencias impropias, financiar
la ley de capitalidad tiene que ser a la vez que se financian todo el resto de municipios. Hay que recordar que del Estado ahora, más o menos, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una financiación de más de sobre 350 euros por habitante, y hay muchos municipios que no llegan a 200 euros por habitante, en municipios pequeños donde además los servicios son más caros. Por lo tanto, en Aragón, si se plantea una ley de financiación, habrá que resolver las dos cuestiones. Financiación de municipios pequeños y también, por supuesto, del verdadero motor de esta comunidad autónoma, que es, desde luego, la ciudad de Zaragoza. En campaña el señor Lambán ya incidió, ¿no?, en su perfil municipalista y, por lo tanto, también en el impulso del municipalismo. Esta será la legislatura en el Gobierno de Aragón para conseguir esa ley de financiación municipal. Sin duda, el señor Lambán incluso decía más. Es difícil plantear un futuro en Aragón sin sus ayuntamientos, sin sus municipios. Decía que esta legislatura tiene que ser el Aragón de los municipios, porque es donde se generan y donde se pueden hacer más servicios, pero además donde más transparencia hay, donde más cercanía con los ciudadanos. Por lo tanto, esta legislatura, sin lugar a dudas, será la del Aragón de los municipios, como bien decía el señor Lambán, y ya se han empezado a dar pasos, además, hacia eso. Y este año, ¿cuáles son las apuestas de su grupo parlamentario, del Partido Socialista? A la vuelta de la esquina también está establecer, ¿no?, esa renta social básica que sustituiría al que hasta ahora ha sido el ingreso a Aragones de inserción. Pero más allá, ¿cuáles son los retos para este año que acaba de comenzar? Bueno, primero, desde luego, es la herramienta fundamental, que es aprobar los presupuestos, y desde luego, siguiendo con estas cuestiones. Primero, la lucha contra la pobreza, ya ahí es fundamental, renta básica, y otras medidas también, como de pobreza energética, etcétera. Esa sería la de lucha contra la pobreza, es fundamental. Estas medidas son las más urgentes. Segunda cuestión, desde luego, recuperación de los servicios públicos. Hay que recordar, y es un esfuerzo importante, que el 80% del recorte en servicios públicos sociales que se habían hecho en estos últimos 4 años se recuperan con este presupuesto. Por lo tanto, educación, sanidad, sobre todo la dependencia, que es una cuestión fundamental. Esa sería la segunda cuestión. Una apuesta por el desarrollo territorial, que es el Aragón de los municipios, y también, desde luego, por un nuevo marco de desarrollo económico. Y ahí, desde luego, la apuesta por la innovación y la universidad, el desatascar la frialdad que había o la asfixia que se tenía sometida a la universidad, es un tema fundamental. La universidad, una universidad como la de Zaragoza, en una comunidad autónoma como la de Aragón, es un motor de tal posibilidad que, desde luego, no solamente no hay que asfixiarla, sino hay que potenciarla, porque cualquier cambio económico va a pasar siempre, fundamentalmente, por la innovación, y ahí, desde luego, el papel de la universidad es esencial. Javier Sada, solo tenemos un minuto, pero le quiero preguntar también un poco por política nacional. ¿Quién ocupará la Moncloa y con el apoyo de quién, en su opinión? Política ficción en esto siempre es difícil. Sí, la bola de cristal está Desde claro. luego, lo que está claro es que los ciudadanos han apostado por un cambio en las políticas. Da igual el número de diputados. Globalmente se ha apostado por un cambio. Y nosotros creemos que ese cambio, desde luego, lo tiene que liderar Pedro Sánchez. Tiene que ser un gobierno que intente aglutinar al máximo posible y, desde luego, con medidas progresistas, liderado por Pedro Sánchez. Y, evidentemente, lógicamente, pero eso ya lo ha dicho mi partido en multitud de ocasiones, con unas líneas rojas. No tanto por líneas rojas, sino simplemente porque está en el sentido mismo de nuestro partido, que es la de España. Nosotros consideramos que, desde luego, somos un partido federal. Somos un partido que intenta resolver los problemas y las tensiones territoriales a través de ese cambio de la Constitución, de un modelo federal, pero desde luego lo que sí que tenemos siempre es que tenemos un proyecto común para una España y una España unida. Pero eso es absolutamente compatible con una posibilidad de que Pedro Sánchez encabece un gobierno, y un gobierno que suponga un cambio radical en las políticas que ha venido teniendo el señor Rajoy, pensando más en los ciudadanos y en sus problemas, igual que se ha hecho en Aragón. Pues la historia inmediata de este país está todavía por escribir. Tendremos que esperar unos cuantos días para ver cómo se van conformando, y recuerden ustedes que ya el rey comienza con las conversaciones con los principales portavoces de las fuerzas políticas con representación, en este caso en el Congreso de los Diputados. Javier Sada, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Tendremos otra ocasión de seguir hablando de la comunidad. Gracias y buenos días.